gustaría hacer un par de preguntas para saber quién estuvo atento a la clase anterior y para poder al mismo tiempo refrescar un poquito lo que vimos. Así que, bueno, en primer lugar, ¿quién me recuerda cómo se llamó la lección pasada? No pude asistir, pastor. Ah, ok, mi hermana, no se preocupe. Ahí yo he estado compartiendo al grupo también las clases grabadas, ¿no? Por si alguno, por alguna razón, no se pudo conectar, aunque igual insistimos, si usted puede conectarse, no deje de hacerlo. Pero si alguno por alguna razón de fuerza mayor no pudo hacerlo, se están publicando las clases en el canal de YouTube de la iglesia y yo lo he estado compartiendo en el grupo para que usted pueda repasar, para que usted pueda adelantarse. Entonces, no se preocupe, mi hermana, ahí están los videos para que pueda adelantarse tan pronto pueda. Muy bien, ¿quién me recuerda cómo se llamó la lección pasada? Resumen del Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, mi Muy hermano. bien. Muy bien, esa fue la lección número 3, ¿verdad? Resumen del Nuevo Testamento. Y allí mirábamos algunos aspectos importantes y dentro de ellos hablábamos acerca de una cronología, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice usted? Cronológicamente, Mateo es el primer libro que se escribió. No, mi No, hermano. ¿Cuál se dice que vendría siendo el primer escrito entonces, neotestamentario? Marcos. Bueno, ese es el primero dentro de los evangelios, ¿no? Pero cronológicamente, en los 27, ¿cuál sería el primer escrito que se escribió? ¿Recuerdan que yo les compartí una imagen por aquí, había un orden cronológico? Buenas noches para todos, pastor. Primera de Tesalonicenses. Muy bien, mi hermano, yo, muchas gracias por tu respuesta. Es muy probable que el primer escrito fue la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Entonces, eso para que tengamos en cuenta y recordemos que el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias es temático, no cronológico. Incluso en la división de los evangelios está Mateo de primero cuando lo que es más seguro es que se escribió primero Marcos. Entonces, todo eso debemos tenerlo en cuenta, mis hermanos. A ver, ¿quién recuerda que desde dónde y hasta cuándo es el periodo del judaísmo del segundo templo? Pastor desde el 516 ¿sí? 516 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Muy bien, mi hermana Yuri. Qué bueno que estén participando. Para que usted no se le olvide, básicamente es desde cuando Ciro emite aquel edicto para que los judíos pudieran regresar a su tierra a reconstruir, ¿no? Ahí es donde se vuelve a reconstruir el templo. Recuerden que que Babilonia había destruido el templo completamente, el primero, el que construyó Salomón. Y no solamente el templo, destruye la ciudad. Entonces el pueblo pasa por un periodo de esclavitud allí en Babilonia, pero luego viene el imperio medo-persa y Ciro da la orden para que el pueblo pueda regresar a su tierra y ellos puedan reconstruir. Entonces el periodo del judaísmo del segundo templo empieza desde ese momento, desde que ellos empiezan a reconstruir la ciudad y el templo nuevamente y termina en el 70 después de Cristo, que es cuando ya el Imperio Romano vuelve y destruye el templo, ¿no? Pero ese ya sería el segundo templo. Esto para que lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Muy bien, muy bien. Me alegra que estén ahí pendientes y conectados y muchas gracias de verdad por los que participan. En este momento, mis hermanos, tenemos 75 personas conectadas. Esperamos que se conecten más al transcurrir de la clase. Pero vamos a darle inicio como tal a la lección que nos concierne el día de hoy porque, bueno, hay bastante material que cortar, ¿no? Entonces, muy bien, si me ayudas con la presentación, mi hermano Héctor, te agradezco muchísimo. Bueno, mis hermanos, ustedes saben, a mí me gusta mucho y las personas de la congregación local de San Isidro sabrán que me gusta mucho predicar o enseñar con una presentación. Creo que me ayuda muchísimo, es una herramienta audiovisual
que muchas veces nos ayuda, ¿no? A una mejor comprensión. Entonces siempre les traigo aquí una presentación y con el hermano Héctor estamos organizando para poder tenerlas a la mano y que usted también pueda tener las presentaciones, tener quizá la manera de repasarlas, de estudiarlas, de mirar las imágenes que hemos compartido, porque quizá en la presentación no se han visto de la mejor manera posible, pero estamos organizando con nuestro hermano Héctor también para poder dejárselas a la mano a ustedes, ¿no? Así que bueno, mis hermanos, iniciamos. Hoy nos concierne la lección número 4, que se titula Introducción a la hermenéutica, ¿sí? Y no está de más recordar que este es no solamente un curso, sino un programa completo, ¿no? De 6 cursos y estamos a la altura del primer curso que es el ministro y la palabra de Dios, ¿no? Pero ya vamos a la altura de la cuarta lección de ese primer curso. Así que adelante, mi hermanazo. Muy bien, recordemos que ya hemos visto 3 lecciones, hoy estaríamos viendo la cuarta. Ya hemos visto la Biblia, la palabra de Dios, ya hemos visto resumen del Antiguo Testamento y ya hemos visto el resumen del Nuevo Testamento, ¿no? Hoy nos concierne la lección número 4, Introducción a la hermenéutica. Muy bien, mis hermanos, antes de entrar como tal al tema de la hermenéutica, el material nos lleva a hacer un pequeño recorderis, un pequeño recordatorio de algunos temas que ya vimos, que son fundamentales antes de entrar como tal al tema de la hermenéutica y que, bueno, los vamos a recordar una vez más el día de hoy, ¿no? Entonces, si usted estuvo en la primera clase, recordará, y en la segunda también se habló, se recordó, incluso en la tercera, porque se habla de un canon y hablábamos que la palabra canon lo que significa en su idioma original es caña de medir, ¿no? Y es la palabra que se utiliza para referirnos a ese compendio de libros que se eligieron como inspirados por Dios, o es esos libros que son la medida, la regla, a la cual nosotros nos referimos para, digamos, ir a estudiar la palabra de Dios, sacar doctrina de ellos, y es ese compendio de libros que se eligió con la guianza del Espíritu Santo para determinar que de ese compendio de libros sale la doctrina y la revelación divina, ¿no? Guiado, claro, por supuesto, por el Señor y por su Espíritu Santo. Entonces debemos recordar eso. Por otro lado, debemos recordar lo que es la revelación y bueno, el término revelación significa dar a conocer o revelar. Y Dios se reveló a la humanidad en la persona de Jesucristo en el sentido más amplio de la revelación. Dios se dio a conocer a través de la creación, la historia, la conciencia del hombre y la escritura. Y bueno, existen tipos de revelación también, ¿no? La general y la especial. La revelación general es la revelación que hace Dios de sí mismo a través de la historia. Muy bien, y a través de la revelación general, a la humanidad se le da a conocer ciertas verdades y aspectos acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? Así como el Salmo 19 nos afirma en el versículo 1 al 6, afirma que la revelación de Dios a toda la humanidad esta revelación es declarada en la naturaleza, pero no a través del uso de discursos o palabras. Esta revelación es continua, un día transmite al otro, y es de índole mundial por toda la tierra, ¿no? Eh, También lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, lo que dice Romanos 1, 19 y 20. Recuerda lo que Dios reveló acerca de él a los hombres. Pero también hay una revelación que es especial o es intencionada y es cuando Dios escoge revelarnos verdades específicas acerca de su persona a través de medios sobrenaturales, apariciones físicas de Dios, sueños, visiones, su palabra escrita y más significativamente a través de Jesucristo, que entendemos es la revelación máxima de nuestro Dios. Cuando vamos al libro de Hebreos, empieza diciendo, Dios que nos habló en otro tiempo a través de los profetas y diversas maneras, ahora nos ha hablado en su Hijo, ¿no? O a través de su Hijo. Así que el libro de Hebreos es una carta
que le da esa preeminencia a Cristo por encima de Moisés, de los ángeles, del sumo sacerdote. Y este libro, bueno, nos va a decir una y otra vez que la máxima revelación de Dios es Jesucristo y las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Usted va a encontrar en los evangelios que el Señor en varias ocasiones dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, o este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Entonces, la revelación máxima como tal es el Señor Jesucristo. Pero bueno, esto era como un recordatorio y bueno, también es necesario recordar lo que es, para nosotros la Biblia es un texto transformativo, ¿no? Y bueno, la interpretación va a jugar un papel bien significativo en nuestra propia santificación como el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿De qué manera impacta nuestro entendimiento de la santidad por la forma en la que interpretamos la Biblia? Bueno, como iglesia de Cristo, la importancia que colocamos en sus enseñanzas, ministerio y vida, o la interpretación de la escritura, siempre debe estar orientada hacia el fin primordial, que es asemejarnos más a Cristo, al amar a Dios a través del amor demostrado a nuestro prójimo. En otras palabras, ¿cuál debe ser nuestro propósito principal a la hora de estudiar la escritura? Parecernos más a Cristo, ¿no? Por ahí hay algunos que les gusta estudiar para alardear de su conocimiento. Hay algunos que les gusta estudiar para llamar la atención. Hay otros que les gusta estudiar porque, no sé, es la manera de desahogo en su mundo muchas veces quebrado, qué sé yo. Pero en realidad, mis hermanos, nosotros estudiamos la escritura y nos esforzamos por interpretarla de la mejor manera posible porque nuestro propósito es parecernos más a Cristo. Y ese es el propósito de Dios al fin y al cabo, ¿no? Recuerde que en Romanos dice que todas las cosas que le pasan a los que aman a Dios son para bien. Y seguido de ese versículo, Pablo va a declarar que el propósito por el cual Dios nos permite pasar una y otra cosa es ser transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, al fin y al cabo, ese debe ser el propósito más importante, mis hermanos. Debemos entender que la Biblia es un texto transformativo. ¿Por qué transformativo? Porque no es solamente informativo. No es un texto en el que nos acercamos para llenar nuestra cabeza de información, sino que es un texto, como bien la palabra lo declara, es vida, es vida. La palabra de Dios no es viva, es eficaz y produce algo en la vida de aquel que se somete a la luz de sus enseñanzas y de la verdad de Dios. Entonces, todos estos tres puntos son fundamentales que los recordemos para ver lo que significa ahora la hermenéutica. Y vamos a la siguiente em, diapositiva. Muy bien, entonces lo primero que debemos preguntarnos, o más bien lo primero que debiéramos saber responder es, ¿qué es la hermenéutica? ¿Qué es eso de la hermenéutica? Muy bien, por aquí yo les he puesto, en primer lugar, la hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica adecuada. Bueno, aquí debemos entender que la hermenéutica es una ciencia y un arte, pero a la que nos vamos a referir el día de hoy es la hermenéutica bíblica. ¿Cómo así que hermenéutica bíblica? Bueno, porque la hermenéutica como tal es la ciencia y el arte que se basa en interpretar correctamente, pero usted puede hacer hermenéutica de un libro de literatura, puede aplicar hermenéutica de un libro de ciencia, incluso de un libro de matemáticas, pero lo que vamos a hablar hoy es de la hermenéutica bíblica, ¿no? Y la hermenéutica es esa ciencia y el arte de interpretar correctamente la Biblia. ¿Por qué es una ciencia, mis hermanos? Bueno, es una ciencia debido a que establece los principios a seguir para el descubrimiento del significado real. Nos da unos parámetros, nos da unos principios, nos da unas reglas incluso para que nosotros las apliquemos y lleguemos a interpretar correctamente. Pero también se habla de que es un arte. ¿Y por qué es un arte? Porque se habla de que es un arte debido a que es menester o necesario que la persona desarrolle la destreza, ¿no? La técnica para la aplicación de esos principios que nos entrega la hermenéutica, ¿no? Entonces, son dos cosas que van unidas. El término como tal
se deriva de la palabra griega hermeneuo, que significa traducir o interpretar, o también significa sacar a la luz. Vamos a ver que el origen de ese término tiene que ver con la mitología griega, ya que esto es un término griego. Y este término, como tal, lo que significa o de dónde viene es en honor al dios Hermes. En la mitología griega existió un personaje que se llamó Hermes, y Hermes era un personaje que se encargaba de interpretar los mensajes que los dioses le enviaban a la humanidad, pero al mismo tiempo se encargaba de interpretar los mensajes entre los mismos dioses. Entonces, de ahí viene la palabra. Hermes era aquel que interpretaba, y de ahí viene hermenéutica. Estos son daticos básicos para que no se nos olvide, digamos, de dónde viene o cuál es la raíz de la palabra como tal, ¿no? Bueno, ahora debemos preguntarnos por qué la hermenéutica o por qué razón nosotros como cristianos debiéramos echar mano de la hermenéutica. Si estamos hablando que la hermenéutica es la ciencia y el arte para poder interpretar o para llegar a interpretar correctamente la escritura, entonces uno debe preguntarse, bueno, ¿y para qué la debo aplicar? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, porque la Biblia puede ser abusada de manera categórica. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que la Biblia no es un libro en guerra con la razón o la ciencia, aunque nos han hecho pensar eso en algunos ámbitos del conocimiento. Es como que le dan a entender a la gente que la Biblia desaprueba todo lo que el hombre ha descubierto, porque a la final el hombre no ha inventado nada, solo ha descubierto, bueno, cosas, leyes y un montón de cosas. Pero la Biblia, mis hermanos, no es un libro en guerra, ni con la razón, ni con la ciencia, ni con la historia, ni con la biología, ni con la psicología. Eh, em, pero esa supuesta guerra entre la ciencia y la religión está basada primordialmente en el malentendido acerca de para qué es la Biblia, ¿no? Y en realidad la Biblia tiene un sentido primordial o una razón primordial de existir, y es para edificar la fe, no para desestimar la ciencia ni el conocimiento. En la Biblia lo que vamos a encontrar es un tema básico, y es la historia de la redención, la historia de Cristo. La Biblia como tal no es un libro de historia per se, no es un libro de biología per se, pero habla quizá de algunos aspectos de historia, de biología, de varios aspectos de la vida, pero en realidad el propósito de la Biblia es informarnos acerca de la redención, del plan de Dios para la humanidad. Y ese plan tiene un personaje central que está en toda la escritura, y es el Señor Jesucristo. En algunos libros de manera explícita, en otros libros de manera profética, y en otros libros de manera simbólica, tipológica, lo que decía Pablo en Colosenses, ¿no? Que antes en la escritura eran tipos y figuras o sombra de lo que había de venir. Muy bien, ¿por qué más debemos echar mano de la hermenéutica, mis hermanos? Bueno, porque la Biblia puede ser mal interpretada con el propósito de apoyar representaciones de Dios que son diferentes a la revelación de Dios en Jesucristo. Por esta razón es importante entender lo que significa el que la Biblia sea una revelación, ¿no? Porque el proceso de la hermenéutica bíblica nos capacita para comprender y aplicar con exactitud el mensaje bíblico dentro del contexto de nuestra propia época, libre de prejuicio teológico. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a ayudar a entender que muchas de las historias y relatos y contextos en las que están encerrada la escritura son de otra cultura, son de otra época. Entonces nos va a ayudar a tener ese filtro, porque muchas de las cosas que vamos a leer no son iguales a las que vivimos hoy, son culturas totalmente distintas, son aplicaciones totalmente distintas. Entonces por eso es importante echar mano de la hermenéutica, ¿no? Para no estropear por ahí o malinterpretar el propósito de algunas representaciones o de algunas enseñanzas en la escritura. Muy bien, pero también hay otra razón. Dice que la Biblia puede ser mal interpretada con el propósito de apoyar representaciones de Dios
invertido. Entonces la Biblia puede ser también mal interpretada con el propósito de apoyar la maldad o actos opresivos. Mis hermanos, lamentablemente hay personas que van a la escritura no porque conozcan a Dios, sino porque quieren ir y sacar de la escritura algún argumento para sus prácticas pecaminosas incluso, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Bueno, el más cercano que tenemos es cuando vamos a la escritura y leemos, mujeres, sométanse a sus esposos. Si nosotros no interpretamos correctamente estas palabras, vamos a hacer un daño terrible. De hecho, por ahí hay un video de un predicador que habla de una manera tan, digo yo, tan detestable, diciendo que cuando el hombre habla, la mujer se calla y bueno, esto se ha convertido en un chiste, para mí no lo es, ¿no? Pero eso es una mala interpretación, porque cuando la escritura le habla a la mujer que se someta a su marido, no está hablando de que el marido tiene que someter a la esposa y son dos cosas muy distintas. Pareciera ser que así se lee, como que maridos sometan a sus esposas. Pero es muy distinto porque cuando los escritores neotestamentarios le dicen a las mujeres sométanse a sus maridos, lo que les están diciendo es que es una sumisión voluntaria y no es una sumisión directa a ese hombre, sino a Dios, porque Dios ha creado un orden, pero al mismo tiempo le manda al hombre que ame a esa mujer, que la cuide, que la trate como un vaso frágil. Entonces, si nosotros no interpretamos correctamente, podemos sacar de la Biblia unas enseñanzas muy mal interpretadas, ¿no? Muy bien, ¿por qué también debemos utilizar la hermenéutica? Porque en la Biblia vamos a encontrar una amplia gama de géneros literarios, mis hermanos. Vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar profecía, parábolas. Bueno, la poesía la vamos a encontrar en los libros poéticos, que nosotros tenemos esa división ya bien definida. Entonces, no es lo mismo un lenguaje poético que un lenguaje profético. Aunque el lenguaje profético a veces utiliza formas poéticas, la profecía no es igual a la poesía. Al mismo tiempo, las parábolas también es otro género literario, por decirlo así, es otra manera de expresar el mensaje. Recuerde que la parábola es un mensaje que puede ser de la vida real o inventado para traer una enseñanza. Entonces hay que saber distinguir que la Biblia contiene todas estas diferencias y gamas de estilos literarios, porque a eso nos va a ayudar también a interpretar de una mejor manera. Vamos a encontrar expresiones idiomáticas antiguas. Esto es muy importante, ¿no? Como los hebraísmos, que eran expresiones que utilizaba el pueblo judío y que ellos al expresarlo lo entendían muy bien. Pero cuando nosotros hoy los vamos a estudiar, pues bueno, para nosotros no son tan claros porque no hacemos parte de esa cultura, han pasado 2000 años. Y bueno, un ejemplo que a mí me gusta siempre colocar es por ejemplo, ¿qué entiende usted si yo le digo, ya me cayó el 20? Si aquí hay alguien que conozca algo del contexto mexicano, sabrá que los mexicanos para decir ya entendí algo, ellos utilizan esa expresión. Un mexicano dice, ya me cayó el 20. Pero si usted no sabe eso, mi hermano, imagínese que usted se encuentra un escrito que dice, ya me cayó el 20. Y usted se encuentra ese escrito y usted tiene que interpretarlo. Y para usted, ¿qué significa eso? Usted dice, ¿cómo así? Le cayó un número 20 encima, le cayeron 20 personas encima. Y uno puede llegar a malinterpretar, ¿no? Pero para eso vamos entonces a la cultura mexicana y un mexicano nos va a explicar con toda tranquilidad de que cuando ellos se expresan que ya le cayó el 20, lo que están diciendo es, ya entendí o bueno, ya he comprendido. Entonces, eso vamos a encontrar también en la escritura, expresiones idiomáticas que son antiguas, palabras que van cambiando quizá de significado o con matices diferentes, o expresiones que para nosotros significan algo, pero para ese momento no. Por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mucho es el tema de atar y desatar. Y hoy día eso bueno, hay momentos que eso toma fuerza, ¿no? Y hay por ahí gente atando y desatando. Pero en realidad cuando vamos al contexto inmediato, lo que significaba atar y desatar era prohibir o
a dar aval a alguna doctrina, ¿no? Por lo menos cuando vamos a Hechos capítulo 15, mis hermanos, que los apóstoles están hablando allí acerca de si los gentiles debieran practicar la ley, circuncidarse, todas estas cosas. Bueno, ellos ahí están atando y desatando. En el contexto judío, eso es lo que significa atar y desatar. Es cuando una persona de autoridad decía qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Pero hoy día se habla de atar al diablo, de atar las finanzas, de atar y desatar las bendiciones, completamente fuera de contexto de lo que significa, y son expresiones idiomáticas, son hebraísmos, son expresiones que se usaban en la época y que ellos las entendían perfectamente. También debemos utilizar la hermenéutica. Este, ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, lastimosamente, pero es una realidad que hay que enfrentar, cada uno de nosotros trae su propio bagaje. ¿Qué significa eso? Bueno, a continuación vamos a ver unas expresiones con las que nosotros llegamos al texto bíblico. En realidad, el proceso de la hermenéutica bíblica nos ayuda a considerar lo que afecta, nos ayuda a considerar lo que afecta a nuestra perspectiva de la escritura. A continuación, mi hermano, la siguiente. Y entonces cuando leemos la Biblia, cada uno de nosotros nos acercamos al texto con una estructura preformada, una red compuesta por nuestro propio, en primer lugar, conocimiento previo, en segundo lugar, preposiciones y en tercer lugar, el propósito por el cual queremos interpretar algún pasaje en específico, ¿no? Entonces, vamos adelante, mi hermano. En primer lugar, el conocimiento propio. Qué es eso? Bueno, cuando usted viene al texto, usted no viene en blanco. Usted ya ha adquirido quizá algún tipo de conocimiento, quizá no bíblico, pero usted percibe las cosas de alguna manera por la manera en que usted se desenvuelve en su vida cotidiana. Entonces, el conocimiento previo es la forma en la cual vemos la realidad y le damos significado a esa realidad. Por ejemplo, nosotros como cristianos vamos a la Biblia con un conocimiento previo acerca de que de que es un canon, ¿verdad? De que son libros sagrados, de que son libros inspirados por Dios, que nos van a ayudar a conocerlo, a ver cómo Dios se revela y qué espera Él de nosotros. Y eso, al ir a ese libro con esta visión, pues obviamente esto va a impactar la manera en la cual nosotros interpretamos la escritura, ¿no? Pero por otro lado, imagínese a alguien que se acerca a la escritura pensando que es simplemente un libro o un artefacto histórico, como lo utilizan muchos ateos incluso. Entonces eso va a cambiar significativamente la manera en cómo se va a acercar al libro, ¿no? Y la intención también. Por otro lado están las presuposiciones, mis hermanos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues son suposiciones que poseemos de antemano. Y es posible que estemos o no conscientes de estas cosas. Damos por sentado muchas de ellas como si fueran sentido común, pero no lo son. Interpretamos la escritura desde nuestra propia ubicación social, de la cual no es imposible separarnos por completo. Esto significa que existe una brecha entre nosotros y los escritores y lectores originales. Mis hermanos, usted puede ir a la escritura y creer que la está entendiendo porque hay palabras que usted comprende, porque hay situaciones que usted entiende, pero el problema es que hay muchas situaciones, palabras y contextos que no son iguales a cómo se vivieron hace 2000 o 3000 años atrás. Entonces, esto es peligroso porque a veces uno lee la Biblia y da por sentado que uno la entendió, pero lo que hay que tener seguro es si nosotros estamos entendiendo como los primeros receptores entendieron. Eso es algo muy importante, mis hermanos, y quiero para aquellos que predican, que enseñan o que les gusta hablar un mensaje de la palabra de Dios, que les gusta estudiar la escritura, quiero que usted se lleve hoy un principio básico que hoy vamos a estar repitiendo durante la clase. Y es el siguiente, mis hermanos, es que si usted no entiende como entendieron los primeros destinatarios, entonces todavía no estamos interpretando correctamente. Porque si usted entiende una cosa distinta a lo que se quiso decir en ese contexto inmediato, usted no está interpretando la Biblia, usted está dando una opinión.
O usted está diciendo yo creo, a mí me parece, bueno, y caemos en la subjetividad, ¿no? Pero la hermenéutica precisamente nos va a ayudar a librarnos de todas esas cosas y poder dar la interpretación de lo que quiere decir ese texto. No lo que yo creo que dice, sino lo que ese texto quiere decir o transmitir. Y en tercer lugar está este obstáculo que son el propósito en la interpretación. Y yo quiero preguntarle en esta hora, mis hermanos, ¿qué propósito tiene usted en su corazón cada vez que va a la escritura para estudiarla? Y quiero que nos hagamos estas preguntas. ¿Estamos tratando de comprender cómo la audiencia original pudo haber entendido este pasaje? Respóndase usted allí en donde usted está. Cada vez que usted ha ido a la escritura, usted se esfuerza por entender lo que entendió esa audiencia original. Un ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios, que es la iglesia establecida en Corinto, ¿verdad? Usted cuando ha predicado de algún pasaje de la carta a los Corintios o de las cartas a los Corintios, ¿usted se ha hecho esta pregunta? ¿Será que yo estoy entendiendo esta enseñanza como la entendieron los hermanos allá en Corinto? Esa pregunta es muy importante, mis hermanos, porque como les acabo de decir, si usted entiende algo distinto a lo que ellos entendieron, entonces no estamos interpretando correctamente. En realidad estamos opinando o estamos cayendo incluso en malinterpretaciones de la escritura y debe ser una pregunta primordial a la hora de ir a un pasaje. ¿Estamos tratando de comprender cómo la audiencia original pudo haber entendido este pasaje? Por otro lado, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos tratando de comprender cómo esta narrativa del Evangelio nos habla hoy? Y aquí es donde ya va un poquito la parte de la aplicación. Pero aquí debo decir que a veces nuestro problema es que nosotros vamos a la escritura y lo que hacemos es aplicarla de una vez. Entonces leemos y ya estamos pensando en cómo la voy a aplicar. Y eso es algo muy natural en nosotros, pero en realidad una correcta aplicación se deriva de un correcto entendimiento del texto. Si usted no entiende el texto correctamente, posiblemente vaya a aplicar incorrectamente ese texto. Le voy a poner un ejemplo rápidamente, un ejemplo muy conocido. Hay muchas personas que malinterpretan un texto famoso que es Filipenses 4:13. Ya usted sabrá cuál es, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay gente que literalmente abre un negocio y dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me va a ir bien en este negocio. Y no sé, toman ese versículo como una muletilla y de alguna manera se sale totalmente de contexto y entonces se atreven a hacer unas locuras con la base de ese texto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que cuando estudiamos el contexto, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que Pablo está hablando de que él ha aprendido en el Señor a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Y en ese contexto él va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ese todo no es todo absolutamente, sino es un todo que está enmarcado en la escasez y en la abundancia. Entonces lo que Pablo está diciendo es, yo confío en Dios cuando tengo, pero también confío en Dios cuando no tengo. En Él he aprendido a vivir tanto en abundancia como en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando miramos ese contexto, nos vamos a dar el lujo de aplicar correctamente la enseñanza. Pero si no conocemos el texto, probablemente lo vamos a aplicar mal, ¿no? No ha faltado por ahí el que dice, bueno, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a lanzar de este quinto piso y voy a caer con vida. Mis hermanos, eso es una mala interpretación, obviamente, del texto, porque ese todo no está diciendo que si usted se lanza de un quinto piso va a caer con vida, y muy probablemente si usted hace eso no va a terminar muy bien. Entonces, vuelvo y repito, un buen entendimiento del texto nos va a llevar a una correcta aplicación de la enseñanza. Muy bien, mi hermano, vamos adelante. Vamos al siguiente aspecto. Entonces, ¿dónde se encuentra el significado de la escritura, mis hermanos? Bueno, cuando hablamos de hermenéutica, hay estos tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta. ¿Cómo hacemos para realmente
encontrar el significado real de lo que la escritura quiere decir. Bueno, en primer lugar, debemos ver el mundo que existe detrás del texto. ¿Qué quiere decir esto? Este es el mundo del autor. Los intérpretes que centran su hermenéutica en el autor por lo general se preocupan por recuperar la intención de este. ¿Qué quiere decir? Mis hermanos, muchas veces vamos a un texto y nosotros lo leemos y ya lo estamos explicando y ni siquiera sabemos quién lo escribió o por qué lo escribió. Entonces, cuando no sabemos estos detalles, es muy fácil caer en malas enseñanzas y malas interpretaciones porque en realidad el intérprete está pasando por alto detalles tan importantes como quién escribió este texto. Un ejemplo, si usted va a estudiar la carta a los Colosenses y usted ya está estudiando la carta a los Colosenses, pero usted no sabe quién escribió esa carta. Entonces son datos que usted debiera saber, porque no falta el que por ahí diga, no, es que en Colosenses Lucas enseñó que... No, porque no fue Lucas el que escribió Colosenses. Sabemos que quien escribió la carta a los Colosenses fue Pablo. Entonces, en primer lugar, es poder conocer, digamos esto, ¿no? El mundo del autor, quién lo escribió y cuál era su intención a la hora de escribir, qué problemas estaba enfrentando en la iglesia en ese contexto que motivó a ese autor a escribir lo que escribió. Eso es muy importante, ¿no? En segundo lugar, mis hermanos, vamos a encontrar también el mundo existente en el texto. ¿Qué quiere decir eso? Pues este es el mundo creado por el texto mismo. Tanto el contenido como el género, el formato del texto son significativos para el mundo creado por él mismo. Por esta razón, el género, junto con el entendimiento del idioma y la sintaxis gramatical original, son significativos para el entendimiento del texto. ¿Qué estoy diciendo con esto, mis hermanos? Cuando usted va a la Biblia, debe recordar que ese libro hermoso y maravilloso no se escribió ayer en Soacha, no se escribió hace una semana aquí en Bogotá, no se escribió a la semana pasada en la costa Caribe. No, mis hermanos, ese libro tiene todo un mundo, toda una cultura, toda una cosmovisión distinta a la suya y a la mía. Entonces nosotros debemos ser responsables y por lo menos esforzarnos por conocer un poquito acerca de esa cultura, cómo se vivía en ese primer siglo o en esos siglos antes de Cristo, en donde está enfrascado el contexto bíblico, ¿no? Porque si usted va a interpretar la escritura desde este mundo actual, muy probablemente va a caer en muchas malas interpretaciones, mis hermanos. Es necesario conocer un poco acerca de ese contexto de la escritura, ¿no? De esa cultura, vuelvo y repito, de la manera en cómo se percibían las cosas en esa cultura. Un ejemplo muy claro, hoy no vemos el matrimonio como se veía en el primer siglo o como se veía 1000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder entender mejor una enseñanza acerca del matrimonio o qué significaba el matrimonio para los autores bíblicos? Bueno, hay que ir a esos tiempos, estudiar un poquito de historia, un poquito de cultura y empaparnos para poder interpretar de una mejor manera. Le voy a dar un ejemplo, por lo menos el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan en una ocasión le dice a sus discípulos, donde yo puedo, ustedes no pueden ir, pero yo voy a ir a prepararles lugar. Muchos hablan de que esto tiene que ver con el contexto marital, ¿no? Porque en esa cultura el marido primero se desposaba con la mujer y duraba más o menos un año, un proceso en el que el esposo iba a preparar lugar para luego consumar el matrimonio. El matrimonio en esa cultura tenía dos fases, ¿no? Uno que era el compromiso, aunque ya estaban legalmente casados, pero no convivían todavía, tampoco habían tenido relaciones sexuales o intimidad, pero ya había un compromiso y en el lapso más o menos de un año, ese hombre tenía la responsabilidad de prepararle lugar a esa esposa para que en el momento que se consumara ese matrimonio, pues no la sacara de su casa a, digamos, a sufrir o a la nada, sino que ya él tuviera algo organizado para poder recibir a su esposa con toda la honra y el honor. En ese contexto, bueno, Jesús de alguna manera metafórica o poética,
Él les dice, yo voy a prepararles lugar, ¿no? Utilizando el lenguaje de la cultura de ese momento. Pero también vamos a ver, mis hermanos, que es importante el mundo atrás, mi hermano, por favor. Ahí vamos a encontrar, mis queridos hermanos, también el mundo que vemos ante el texto. Y el mundo que vemos ante el texto, pues es el mundo del lector. ¿Qué quiere decir eso? El de nosotros. El texto escritural es incapaz de comunicar nada al margen del lector. Ya hemos discutido la estructura precedente que el lector trae al texto, es decir, la presuposición, el propósito para la interpretación, pero el mundo que vemos ante el texto se enfoca en el lector y la manera en la que él lo interpreta. Este comprende que el lector trae su realidad al momento de la interpretación y que por ende ve la escritura desde el punto de vista de sus propias experiencias, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo, mis hermanos, que la escritura no se puede aplicar a nuestro tiempo actual, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, claro. La escritura todavía tiene aplicaciones para nosotros, pero lo que debemos tener cuidado es de que esas aplicaciones vayan acorde a lo que significa en realidad el texto, porque usted puede leer los textos y darle aplicaciones a diestra y a siniestra, pero las mejores aplicaciones, vuelvo y repito, están subordinadas a una buena comprensión del texto. Así que hoy vamos a ver unos principios básicos de la hermenéutica. Todos los que le voy a compartir a continuación no estaban en el material. Para los que leyeron el material, bueno, aquí se les va a dar algunos más, ¿no? Así que repito, si aquí hay alguien que le gusta enseñar la escritura, que le gusta predicar, o que le gusta estudiar la escritura, tener por ahí sus devocionales, sus apuntes, por favor, ponga mucha atención a estos principios que usted debe tener en cuenta para poder interpretar la Biblia correctamente. A mí me gusta mucho que nuestro supervisor nacional constantemente nos repite, lo que usted piensa, cuando de la interpretación bíblica se trata, lo que usted piensa no importa, mi hermano. En el sentido de que si hay una frase que le ha hecho daño a la historia de la iglesia es Dios me dijo. Y debiera ser lo contrario, ¿no? Que cuando un profeta o cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios diga Dios dijo, eso sea palabra de Dios, como lo hacían realmente los profetas, ¿no? Los profetas de Dios dicen, el Señor dice, o así dice Jehová, y era palabra de Dios. Pero hoy día se toma esa frasecita, Dios me dijo, y en realidad le metemos a eso un montón de inventos nuestros que Dios no nos dijo en ningún momento, mis hermanos. Entonces, estos principios nos va a ayudar para poder interpretar y enseñar la escritura de una mejor manera, ¿no? De una manera responsable. En primer lugar, mis hermanos, la Biblia se interpreta con la Biblia. Esto en la Reforma surgió como lo que se conoce como la analogía fide o la analogía de la fe, y es el primer principio que usted debe tener en cuenta. La Biblia se interpreta con la escritura. Hay unos pasajes más claros, claro, pero esos ayudan a entender los que son más difíciles. A mí me pasa a mis hermanos que hay veces se me han acercado algunas personas y me dicen, pastor, lo que pasa es que usted tiene el don de maestro, usted tiene el don de la enseñanza, por eso es que a usted se le hace fácil. Y de cierta manera a mí me da risa por dentro, ¿no? Porque yo siempre le digo a la gente, quizá no todos tienen el don de enseñar, pero todos tienen el don de aprender. Y el problema es, mis hermanos, que muchas veces nosotros creemos que porque una persona tiene el don de maestro, entonces yo no puedo estudiar o yo no puedo retener información, yo no puedo memorizar, y eso es un error, porque en realidad aun y cuando una persona tiene el don para enseñar o quizá el don de maestro, qué sé yo, esa persona tiene que estudiar. Mis hermanos, yo no me siento aquí cada lunes a esperar que Dios llene mi boca y yo, o a decirle a Dios, bueno, Dios, dirígeme y lo que salga de mis labios, ¿no? Yo tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que preparar la presentación, tengo que repasar. Entonces, así funciona, mis hermanos, pero
Es un ejercicio que vamos a ir desarrollando, ¿no? Los pasajes más claros nos van a ayudar a entender algunos que son más difíciles. Hay algunos hermanos que leen un texto y se frustran porque no lo entendieron. Mis hermanos, hay maestros, eruditos de la Biblia que vivieron toda su vida tratando de entender un pasaje y no lo lograron. ¿Cómo cree usted que leyendo un pasaje un solo día, sin haberlo leído nunca antes, sin haber hecho un estudio serio nunca antes, lo va a entender a una sola? Puede ser que a veces ocurra, ¿no? Que porque hay pasajes muy claros, pero hay otros que no son tan claros y usted no debe desanimarse, porque hay personas que me dicen, no, pastor, es que yo no leo porque yo no entiendo nada. Bueno, pues si usted no entiende nada, la idea es que estudie, que indague, que le pregunte a sus líderes, a su pastor y que pueda prepararse, porque el conocimiento no llega por arte de magia, mis hermanos. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que repasar y sobre todo repetir, repetir, repetir. Es la base del aprendizaje. El segundo principio, mis hermanos, para poder interpretar de una manera correcta, respetar el contexto. Nunca se debe sacar un versículo de su contexto inmediato o del capítulo en el que se encuentra, ni mucho menos del libro y absolutamente menos del contexto general de toda la Biblia, mis hermanos. Hay personas que están acostumbradas a predicar o a enseñar un versículo y no se toman el trabajo de conocer el contexto de ese versículo. Y por eso a veces se caen en error y en malas interpretaciones, porque usted debe conocer, si va a predicar de algún versículo en específico, usted debe conocer por lo menos el capítulo. Leer el capítulo para saber de qué se está hablando. Y muchas veces no nos basta con leer ese capítulo, porque a veces el contexto completo está 2 capítulos antes, 2 capítulos después. Y muchas veces para lograr interpretar mejor debemos haber leído el libro completo, mis hermanos. Entonces, en segundo lugar, respetar el contexto. Respetar el contexto de ese versículo, de ese texto, es un principio fundamental, mis hermanos. En tercer lugar, buscar la intención del autor. Eso ya lo hablamos. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Qué quiso comunicar el autor a sus primeros lectores? Cuando usted lee la Biblia, lo primero que se debe preguntar es esto. Y hay veces lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿qué entiendo de este pasaje, no? Y el problema es que si usted se hace esa primera pregunta, se va a dar cuenta que se va a equivocar posiblemente porque si usted no conoce el contexto, no conoce la intención del autor, no conoce por qué razón el autor escribió lo que escribió, pues a usted se le puede ocurrir cualquier cosa en el momento de leer, ¿no? Pero lo que debemos buscar es la intención del autor, de por qué él escribió lo que escribió y eso nos va a ayudar a acercarnos a una mejor interpretación. En cuarto lugar, considerar el contexto histórico y cultural. Ya hablamos de que no debemos ignorar el contexto del pasaje, ¿verdad? Si vamos a leer un versículo, que no sea solo ese versículo. Por eso yo tiendo a recomendarle a las personas que están acostumbrados al versículo del día. A mí me parece a veces esa metodología un tanto peligrosa porque cuando se habla del versículo del día, muchas veces la gente no conoce el contexto de ese versículo. Entonces es importante conocer el contexto para saber si se está aplicando de una buena manera. Pero ahora aquí se nos está hablando del contexto histórico y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos esforzarnos, mis hermanos, por conocer las costumbres, la geografía, la política, la cultura de la época en la que se escribieron estos libros y eso nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor la escritura, mis hermanos. Así que no solo es importante el contexto del texto, sino el contexto histórico y cultural en que se escribió. En quinto lugar, mis hermanos, debemos identificar el género literario. ¿Recuerdan lo que les decía? En la Biblia vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar profecía, vamos a encontrar evangelios, vamos a encontrar epístolas, vamos a encontrar revelación. Entonces, nosotros debemos lograr identificar
¿Qué libro tiene X género literario para nosotros no interpretar de una manera, digamos, errónea? ¿Recuerdan lo que hablamos la clase pasada acerca de Apocalipsis? Si nosotros nos ponemos a interpretar Apocalipsis literalmente, mis hermanos, nos vamos a volver locos incluso. Pero si nosotros aplicamos Apocalipsis o interpretamos Apocalipsis teniendo en cuenta que es un género literario propio de los judíos, conocido como bueno, el género literario que es un lenguaje que ellos usaban para hablar apocalípticamente, ¿no? La apocalíptica, así se llama. Gracias, señor. Entonces, si nosotros entendemos que el Apocalipsis está gobernado por el género literario de la apocalíptica, vamos a entender que la apocalíptica comprende simbolismos, figuras, un tema del bien y el mal, una victoria sobre el mal. Bueno, entonces eso nos va a ayudar a interpretar y ver los símbolos de una manera correcta, porque nos podemos tropezar si interpretamos literalmente lo que no debemos tomarnos literal, ¿no? Entonces es importante. En sexto lugar, otro principio para poder aplicar correctamente la hermenéutica. Interpretar de forma literal, gramatical, salvo cuando el texto indique claramente un lenguaje figurado o simbólico. ¿Qué quiere decir esto? No, esto no se contradice con el anterior. El anterior nos dice que debemos esforzarnos por mirar qué género literario contiene el libro que vamos a estudiar, pero por otro lado, también debemos interpretar de forma literal lo que es literal, mis hermanos. Un ejemplo muy claro. Por allá en el Éxodo, si no estoy mal, si mal no recuerdo, cuando Moisés envía a los espías a reconocer la tierra, ellos dicen que en esa tierra vieron gigantes. Y en el contexto de ellos, cuando dicen que vieron gigantes, eran gigantes realmente para ellos. Pero seguido de eso van a utilizar una expresión simbólica y dicen, y nosotros éramos como langostas delante de ellos. Entonces mire que en una sola expresión hay un lenguaje literal, pero al mismo tiempo uno simbólico, porque ellos dicen, vimos gigantes, vimos personas que eran enormes, y nosotros al lado de ellos éramos como langostas. Entonces, obviamente, ellos no eran del tamaño de una langosta, pero vemos en un mismo pasaje una expresión literal y una expresión simbólica, y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos leyendo y lograr estudiar bien o interpretar lo que es simbólico y lo que es literal. En séptimo lugar, mis hermanos, esto es fundamental. Cristo es el centro de las escrituras. Mis hermanos, toda la Biblia, aunque no en toda se mencione el nombre de Jesús específicamente o de manera puntual, toda la escritura, toda la Biblia apunta hacia la persona y la obra de Jesucristo. No se le olvide, este es el tema fundamental o el personaje principal de la escritura, es Cristo. En el Antiguo Testamento lo vemos en sombras, tipos, figuras, profecías. Ya en el Nuevo Testamento lo vamos a ver de manera más clara, explícita, puntual, cumplimiento, pero en realidad debemos entender que este es el centro de la escritura. Esto es muy importante también. Principio número 8. El principio número 8 habla de que la escritura no se contradice. Mis hermanos, si dos pasajes parecen oponerse, hay que estudiarlos más cuidadosamente hasta armonizarlos. Les voy a poner un ejemplo rápidamente. Cuando usted va a la carta a los romanos, se va a dar cuenta que Pablo habla acerca de la justificación y él va a utilizar un término en la palabra griega que lo que quiere decir es que nosotros somos justificados por Dios. Dios nos justifica, es Dios el que hace la obra de la justificación porque es Él el que imputa esa justificación a través de la obra de Cristo. Pero cuando usted va a Santiago, se va a encontrar que Santiago dice que somos justificados por las obras. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Somos justificados por la gracia en Dios o somos justificados por las obras? Esto parece una contradicción, pero el secreto de esta enseñanza está en el lenguaje. Cuando usted va al idioma griego,
y estudia la palabra justificación, aunque al traducirlas, para nosotros es la misma palabra, en el griego habían maneras. Los verbos tenían la forma pasiva, la forma activa, y en este caso, mis hermanos, Pablo escribe el verbo de manera pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que es justificada recibe la justificación. Así que Pablo escribe absolutamente bien. Pero aunque en Santiago también dice justificación, él lo escribe en la forma activa. Y lo que quiere decir es que nosotros somos justificados por las obras en el sentido de que las obras van a dar evidencia de que hemos sido justificados. Entonces son dos cosas totalmente distintas, pero si usted no estudia esos pasajes a profundidad, pues usted va a creer que es una contradicción o que se opone un pasaje del otro. Pero esto es un principio fundamental, la escritura no se contradice. Y si usted encuentra alguna aparente contradicción, bueno, solo es cuestión de estudiarlo un poquito más cuidadosamente hasta lograr extraer la enseñanza correcta. Noveno. El noveno principio es el siguiente, mis hermanos, distinguir entre lo descriptivo y lo prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que la Biblia narra es un ejemplo que deba imitarse. Nosotros debemos tener en cuenta cuando la Biblia está dando un mandamiento o está dando una instrucción y cuando la Biblia simplemente está describiendo algo que se daba en el momento de la época o en el momento que se escribió. Porque si usted va a tomar todo lo que la Biblia dice como un mandato, pues va a caer como aquellos que leen que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Y por allá andan personas poniéndose un parche en el ojo, o incluso sacándose los ojos porque lo leen de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, en ese momento, claramente el Señor está trayendo una enseñanza a través de esa metáfora del ojo, ¿no? Al decir que sí, es ocasión de caer, lo quitemos, pero en realidad, mi hermano, si el problema suyo es del corazón, aunque usted se quite los dos ojos, va a seguir pecando. Por eso el Señor Jesucristo dice, el problema está en el corazón, pero Él va a utilizar esa forma o esa expresión de sacarse el ojo como una manera radical de luchar contra el pecado. Porque para usted el ojo es algo muy apreciado. Usted no daría un ojo o perdería un ojo porque sí. Y el Señor Jesús trae esa enseñanza para que le demos fuerza a nuestra lucha contra el pecado. Y no debemos tomarlo literal, y si no andaríamos todos tuertos, ¿no? El décimo principio. Depender de la guía del Espíritu Santo, mis hermanos. Y aunque está de último, no es el menos importante. El Espíritu ilumina al creyente para comprender y aplicar la palabra. Pero ojo con esto, mis hermanos. Depender del Espíritu Santo no significa que no hay que estudiar. Esto es muy importante, sobre todo en el pueblo pentecostal. Hay personas que creen que no, que el estudio es del diablo, que el estudio hace daño, que el estudio es mejor no estudiar porque uno se vuelve loco, porque uno se desvía del camino, porque incluso se malinterpreta un texto allá de Pablo, si no estoy mal, a los Corintios, cuando él habla de que la letra mata, pero el espíritu edifica, ¿no? Pero cuando vamos y estudiamos el contexto, lo que Pablo está diciendo es que la letra, refiriéndose a la ley, recuerde que Pablo habla de la ley como el ministerio de muerte. Y lo que la escritura misma nos enseña, y Pablo en Romanos nos enseña, es que la ley, Dios la dio para que nosotros evidenciáramos lo mal que estamos. Entonces, si nosotros dependiéramos de la ley, mis hermanos, no podemos ser salvos. Empezando porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Entonces, Pablo habla de que la ley mata, porque si dependiéramos de la ley o que la escritura mata, la letra mata, si de nosotros dependemos de la ley, estamos perdidos. Pero él dice, pero el Espíritu vivifica, se refiere a la gracia, al Espíritu Santo, a que Dios aplica la salvación no por cumplir los mandamientos, sino por gracia, es un regalo de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos depender de la guía del Espíritu Santo y esto básicamente se traduce en oración.
Cuando usted está estudiando, está en un texto bíblico, usted debe estar bañando todo ese procedimiento en oración, dependencia del Espíritu Santo, pidiendo su guía, pidiendo iluminación, pidiendo la sabiduría para poder llegar a la enseñanza correcta. Pero eso no va a caer del cielo. Al mismo tiempo de esa dependencia en oración, a esa dependencia del Espíritu Santo se le suma el estudio diligente. Mi hermano, mi hermana, que usted se prepare, que usted estudie, que usted indague, que usted se esfuerce por extraer la verdad que quiere decir ese texto. Muy bien, vamos adelante. Entonces, la hermenéutica inevitablemente nos va a llevar a otro término que es conocido como la exégesis. ¿Qué es la exégesis, mis hermanos? Bueno, la exégesis es el proceso de extraer el significado original de un pasaje bíblico, procurando descubrir qué quiso comunicar el autor inspirado a los primeros destinatarios. En otras palabras, ¿qué es exégesis? Es el ejercicio de la hermenéutica. ¿La hermenéutica qué es? Son esos principios, esas leyes que nos arroja para nosotros poder tener una base de cómo interpretar, pero entonces ya la exégesis es tomar esos principios y aplicarlos, hacer el ejercicio, ¿no? Ya la exégesis es extraer realmente el significado de ese pasaje bíblico. La palabra exégesis, que es la palabra griega exégesis también, significa explicación o también puede significar interpretación o también sacar a la luz. Y aquí debemos hacer una distinción importante, mis hermanos. Si ustedes observan la pantalla, en este momento van a encontrar dos palabras en rojo que son parecidas, pero su significado es totalmente opuesto. Lo que nosotros debemos esforzarnos por hacer es una exégesis. Y la exégesis significa extraer del texto su significado. Contrario a eso, hay otra palabrita que no es exégesis, sino eisegesis. Note que aquí ya no hay una X, sino una I. ¿Y qué es la eisegesis? Bueno, la eisegesis es todo lo contrario. Ahí usted no va a extraer el significado del texto, sino que usted va a introducir a ese texto un significado que no está en ese texto. Y es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Muchas veces, mis hermanos, y esto es un consejo para los maestros y predicadores, muchas veces uno quiere predicarle a la iglesia y en lugar de buscar un texto para yo exponer ese texto y sacar el significado de ese texto, lo que hago es que yo tengo un pensamiento en mi mente y entonces busco un texto que respalde mi pensamiento o mi idea o lo que yo quiero transmitir. Y eso es lo que no debemos hacer, mis hermanos. Lo que nosotros debemos hacer es extraer el significado del texto, no lo que a usted bien le parece o se le ocurrió. Porque si usted predica lo que a usted bien le parece o se le ocurrió, muy probablemente lo que va a hacer es una eisegesis. Le va a introducir a ese texto un significado que no está allí. Le va a hacer decir a la escritura algo que la escritura no está diciendo. Entonces debemos entender muy bien esta distinción. Mis hermanos, el material que estamos estudiando nos provee, digamos, esta parte que me pareció muy interesante y nos cita segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde él le escribe a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para todos aquellos que les apasiona estudiar la escritura, interpretarla y enseñarla, aquí en este solo versículo vamos a ver 4 aspectos importantes. Adelante, mi hermano. En primer lugar, vemos una estrategia. ¿Cuál es la estrategia, mis hermanos, para poder interpretar bien? Bueno, Pablo dice, procura con diligencia. ¿Y eso en qué se traduce, mis hermanos? Hay que estudiar, hay que examinar diligentemente. Predicar y enseñar la escritura es un trabajo arduo.
No es simplemente decir qué opino yo, sino es un trabajo que nos va a llevar tiempo de estudio, de preparación, de corroborar, de mirar el lenguaje, el contexto, todas estas cosas. Entonces la estrategia, según Pablo, es prepararse diligentemente. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? ¿Que nos aplaudan? No. ¿Que digan amén en nuestras prédicas? No. La motivación real que debe ser que seamos famosos y reconocidos. No. La motivación es ser aprobados por Dios. Mis hermanos, hay algunos hermanos y hermanas que cuando predican les da mucho temor porque en la primera fila está el pastor o está el supervisor o está alguna persona que sabe mucho de la Biblia, pero mis hermanos, usted debe temer de que el primero que está ahí escuchando su mensaje es Dios, es el Señor. Si usted le teme más al hombre que está ahí al frente de usted que a Dios, si usted le teme más a ser aprobado por los hombres que a Dios, muy probablemente sus motivaciones están erradas, pero cada vez que usted enseña la escritura, usted debe ser motivado por ser aprobado por Dios, que usted esté seguro que lo que usted está diciendo y enseñando es la palabra de Dios y que usted no está enseñando mentiras, ni está manipulando, ni está torciendo la escritura, ¿no? También Pablo nos habla de un criterio. ¿Cuál es el criterio de una persona que estudia y enseña la palabra? Bueno, es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es una persona que no solamente enseña la escritura, sino que es una persona que vive lo que enseña, que es una persona que tiene una vida coherente. Y yo siempre he dicho que la vida cristiana se basa en cerrar el abismo que hay entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando ese abismo lo logramos cerrar, empezamos a ser cristianos. Pero si usted es de esas personas que le encanta pararse en en un púlpito para enseñar, pero no aplica nada de lo que usted enseña, mis hermanos, debiera usted tener de qué avergonzarse. Porque hay gente que le encanta estar detrás de un púlpito o detrás de una plataforma como esta para dar conocimiento, para expresar información, pero no vive lo que enseña. Pero su vida está lejos de lo que está enseñando, ¿no? Y uno de los errores más comunes que cometen los cristianos y muchos predicadores es que van a la Biblia solo para enseñarla. No van a la escritura para meditar en ella, para disfrutar la palabra del Señor, para aplicarla a nuestras vidas, para hacer apuntes, para memorizarla, incluso para meditarla todo el tiempo, sino que hay mucha gente que va a la escritura solo para enseñarla. Y por eso es triste, mis hermanos, que muchas personas e incluso líderes, y esto lo digo con amor, lo digo para motivarlos. Hay muchos líderes que esperan a que se les diga que tienen que predicar y en ese momento empiezan a preparar un mensaje. Porque no tienen el hábito de tomar apuntes, porque no tienen el hábito de estudiar recurrentemente la escritura y cuando se les dice hay que predicar, entonces ahí es que empiezan a estudiar. Cuando se les dice hay que dirigir, ahí es que van a la Biblia para preparar el versículo y iniciar la dirección, ¿no? Pero mis hermanos, un obrero que no tiene de qué avergonzarse es uno que vive en la palabra de Dios, es uno que vive la palabra de Dios y es uno que está preparado en todo momento, que no es uno que espera a que se le diga tiene que predicar para estudiar la escritura. Y por último, mis hermanos, dice que el método, ¿no? Y el método es dividir correctamente la palabra de Dios, mis hermanos. Esto habla de una persona que conoce la escritura. Si usted va a estudiar la Biblia, por lo menos debiera usted memorizarse las divisiones de la Biblia. Saber que la Biblia tiene 66 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Saber las divisiones, saber de todo lo que hemos estado mirando, el contexto, la cultura, todas estas cosas. Y cuando usted sabe dividir correctamente la palabra de Dios, usted va a ser una persona que va a dar un mejor mensaje, porque no confunde la gimnasia con la magnesia, sino que usted sabe utilizar los términos y las divisiones, la cronología de la escritura en el momento preciso que debe hacerlo, ¿no? Muy bien, mis hermanos, vamos adelante.
Vamos a ver una guía práctica para la exégesis. En primer lugar, mi hermano, antes de usted ir a un texto como tal, debe hacer esto. Primero comience teniendo conciencia de quién es usted y la congregación. ¿Qué quiere decir eso? Primero usted debe mirar cómo está su vida, porque a veces uno quiere enseñar, pero enseñarle a otros y uno está, mejor dicho, la casa está mal, el ministerio está mal, estoy en pecado, bueno. Entonces, antes de usted meterse a la exégesis, antes de usted ir a extraer una enseñanza, primero mírese, mi hermano, y mire la congregación. ¿Por qué? Porque es importante a quién usted se va a dirigir. Muchas veces la gente no tiene en cuenta esto y no es lo mismo enseñarle a los niños que enseñarle a los adultos, por ejemplo. Entonces usted tiene que ser consciente y tener esa empatía. ¿A quién me voy a dirigir? No es lo mismo predicar en un culto de jóvenes que predicar en un culto de líderes y pastores. Son contextos distintos. Entonces, todo eso hay que mirarlo, ¿no? En segundo lugar, prestar atención al contexto de la comunidad en general. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, nosotros como personas que enseñamos la escritura, que interpretamos la Biblia, debiéramos estar al tanto de las noticias cotidianas, saber en qué ciudad nos desenvolvemos, en qué país, estar enterados de las noticias, porque a veces uno se vuelve solo Biblia, 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 pero no conoce nada, ni siquiera de en qué problemas se meten los adolescentes, los jóvenes, porque nosotros nos enfrascamos en nuestro mundo y no conocemos de cultura general y a veces es tan necesario para incluso conociendo bien esos contextos, poder utilizar textos que nos ayuden a combatir esos problemas que estamos viviendo en nuestro contexto. Y en tercer lugar, y más importante aún, pedirle al Espíritu Santo que dirija nuestra interpretación, ¿no? Es lo que les comentaba, mis hermanos. Nosotros como cristianos y pentecostales enfatizamos mucho la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del Espíritu, la guianza del Espíritu, y esto no debe ser excluyente a la hora de estudiar e interpretar la Biblia. Esto debe ser básico. Y totalmente desde el principio al fin, la guía del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría, que nos lleve a toda verdad, que nos ayude a llegar a un estudio responsable, pero todo el tiempo dependiendo del Señor con la guianza de su Espíritu. Muy bien, y el material nos da esta pequeña imagen que nos da como una estructura de cómo aplicar o de cómo realizar una exégesis, ¿no? Entonces dice que en primer lugar seleccionemos un pasaje. Y el material nos decía que no siempre el proceso es el mismo. Algunos ya el Señor les ha venido inquietando de algún pasaje que predicar en la iglesia, en la congregación. Hay otros, como es mi caso y me gusta mucho, que escogen un libro y lo estudian desde el principio hasta el final, ¿no? En San Isidro ya hemos tenido la oportunidad de estudiar Efesios, de estudiar Santiago, de estudiar Colosenses y actualmente iniciamos a estudiar Mateo. Y a mí me encanta mucho esa metodología porque me ayuda a predicar con un orden. Entonces yo estoy predicando actualmente Mateo y yo toco un texto hoy, ya el siguiente domingo ya sé qué voy a tocar, entonces eso me ayuda a prepararme, a estudiar y al mismo tiempo voy a tener que abarcar todos los temas que tiene ese libro, que contiene ese libro. Entonces hay quienes también prefieren esta metodología, hay otros que se ciñen a un plan de lectura, ¿no? O a un plan de estudio bíblico, entonces estudian por temas. Y estudiar la Biblia por temas, digamos que tiene sus ventajas, pero al mismo tiempo tiene sus desventajas. Y aquí yo quiero ser enfático con los predicadores constantes, sobre todo con los pastores, porque cuando uno le enseña a la iglesia un tema un domingo, el otro domingo otro tema diferente y el otro domingo otro tema distinto, es muy difícil que la enseñanza quede en el corazón de la iglesia porque la enseñanza está en la repetición, en la consecución,
pero si vemos un tema hoy, otro tema mañana y así no la pasamos y nunca concretamos un tema como tal, es peligroso también. Entonces, cuando uno va a enseñar de una manera temática, hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? En segundo lugar, dice que hay que hacer observaciones del pasaje. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Cuando usted ya haya seleccionado el texto, le voy a dar tres pasos básicos. Lea el texto. En segundo lugar, lea el texto. Y en tercer lugar, lea el texto. Muchas veces, mis hermanos, uno llega a enseñar un pasaje y ni siquiera lo lee bien porque no ha leído ni siquiera el texto, no está pendiente de la idea que tiene uno en su cabeza para decírsela a la iglesia y ni siquiera se ha leído uno bien el texto. Y observar el texto es leerlo porque en la lectura del texto vamos a poder ir desglosándolo más, hallando más detallitos, ir profundizando más. Entonces observar básicamente es leer, leer y releer el texto. Luego vamos a hacer unas observaciones de la relación del pasaje con el libro y el corpus más amplio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted ya ha leído y releído ese texto, ahora tiene que meditar ese texto a la luz del Evangelio, a la luz de la escritura en su mensaje general. Porque si usted va a dar un mensaje que contradice el mensaje del Evangelio, entonces usted está mal ubicado, ¿no? Entonces usted tiene que leer ese texto y hallar la manera en cómo ese texto concuerda con el mensaje general de la Biblia, que como ya lo he mencionado, ¿cuál es? El Evangelio, la redención y con el personaje de Jesucristo como su centro, ¿no? Y ya por último, se hace la aplicación del pasaje. Yo les comentaba que a veces uno hace al revés, uno hace primero la aplicación, pero en realidad lo que uno debe hacer es esto primero, seleccionar el pasaje, luego leerlo, luego estudiar ese texto y ya de último vamos a aplicar, porque cuando ya conocemos bien ese texto, vamos a poder hacer una correcta aplicación del texto. Y a continuación les traigo una imagen que en realidad la he creado con la inteligencia artificial, pero pidiéndole como base un estudio que vi con el pastor Sugel Michelén, algunos lo conocerán, y en una conferencia en cuanto a la predicación expositiva, él hablaba acerca de este orden correcto para interpretar la Biblia, ¿no? Él decía que primero hay que ir al texto. Todo comienza con el texto bíblico, ¿no? Así que yo debo acercarme al texto con humildad, dejando que la palabra hable por sí misma y preguntarme, ¿qué dice el texto, no? ¿Cuál es el mensaje de ese texto? Ya luego el segundo paso es el estudio. Ahí ya vamos a mirar cuál es ese contexto, ya vamos a ver el género, el significado de las palabras, la estructura, la relación con toda la Biblia. Y ya después de haber leído, estudiado, el tercer punto viene a ser lo que Sugel Michelén llama como una reflexión teológica. Y él dice que después de haber estudiado, lo que debemos hacer es considerar lo que ese pasaje enseña acerca de Dios, del ser humano, del mundo y de su propósito redentor a la luz de toda la escritura, ¿no? Y ya por último, la aplicación. Entonces ya después de haber entendido bien el texto, ahí sí ya nos podemos preguntar qué me llama a creer este texto, qué me llama a hacer este texto, qué me llama a hacer o a practicar este texto y cómo impacta ese texto mi vida y mi misión. Quiere decir que la aplicación va a ser el último paso, mis hermanos, después de haber hecho un estudio, una lectura y una reflexión responsable. Adelante, mi hermano. Muy bien, la aplicación del pasaje, mis hermanos, cuando vamos a estudiar la escritura, no solo para enseñarla, sino para nosotros recibir ese mensaje, siempre debemos buscarle una aplicación. Si usted es de los que solo lee la escritura, no se le haga raro que usted lee, 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 lee y su vida no cambia, porque en realidad la lectura de la escritura es solo un paso. Para usted ser transformado por la escritura, debe empezar por leer, claro que sí. Y en primer lugar, debe adoptar ese hábito. Tristemente, hay estadísticas que hablan que el 70% de los cristianos no leen la escritura. Y qué triste es eso, ¿no? Yo me pregunto si son cristianos de verdad, porque si entendemos que la escritura es la fuente de vida, la fuente de revelación, la fuente que nos acerca a Dios, ¿cómo es que nosotros pasamos
semanas, meses sin ir a la escritura, ¿no? Así que en primer lugar, claro, hay que empezar a leer, adoptar ese hábito de la lectura. Pero ese hábito de la lectura nos debe llevar a reflexionar, a meditar, a hacer autoevaluaciones en nuestra vida, saber cómo estamos actuando delante de Dios, cómo esos pasajes me llevan a cambiar mi vida, mis actitudes, mis expresiones. Y si no estamos haciendo una aplicación, mis hermanos, pues no estamos haciendo la tarea. ¿Y qué vendría siendo una aplicación? Bueno, una aplicación efectiva comienza teniendo un claro entendimiento de la idea principal del pasaje. Es lo que hemos estado hablando toda la clase. Entender cuál es la verdad bíblica más importante de ese texto, o qué quiso decir el autor, qué quiso transmitir. Eso nos va a ayudar a poder aplicar una mejor manera, ¿no? Poder llevar una mejor aplicación a nuestra vida. Así que concluimos con lo siguiente, mis hermanos. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar correctamente la palabra de Dios para comprender su significado original y aplicarla fielmente hoy. Mis hermanos, estudiar la Biblia exige aplicar una hermenéutica, echar mano de la hermenéutica. Usted no puede interpretar sin aplicar los principios de la hermenéutica. Recuerde que la hermenéutica es una ciencia porque le da a usted los principios que usted debe aplicar para hacer una correcta interpretación, pero al mismo tiempo es un arte porque usted debe cultivar y desarrollar esa técnica para interpretar a través de todos esos principios que nos brinda la hermenéutica, mis hermanos. Muy bien, hemos terminado nuestra lección, mis hermanos. Y antes de ir al cuestionario para despedirnos, me encantaría saber si quizá hay alguien que tiene alguna duda, que le gustaría aclarar alguna duda. Y bueno, ahí ya pasaríamos a nuestro cuestionario. Hasta este punto hay 95 personas conectadas, así que le damos gracias al Señor. El número de asistencia se ha mantenido más o menos. No sé si hay alguna duda, mis hermanos. Si todo está claro, podemos pasar al cuestionario. Ustedes me dirán, interrúmpanme ahí si tienen alguna duda. ¿Nada? Bueno, parece que el proceso está siendo 100% efectivo, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Vamos a ir al cuestionario. Mi hermano Héctor, porfa, ayúdame. Y vamos a ir ya al cuestionario. Aquellos que ya han resuelto el cuestionario y se quieran desconectar en este momento, está muy bien. Si usted ya tiene su cuestionario resuelto, puede desconectarse, no tiene que quedarse. Aquellos que necesitan apoyo, ayuda para resolver su cuestionario, bueno, vamos a continuación y empezamos a responderlo para que usted pueda sacar una muy buena calificación, mis hermanos. Primera pregunta. La Biblia cumple tres funciones importantes. Hay un espacio para la primera y luego dice revelación y texto transformativo. A ver, ¿quién recuerda cuál es esa primera? El canon. Canon. Muy bien, muchas gracias por su participación. Entonces sería la opción 2 o la B. Vamos adelante. Dice, nuestra interpretación de la escritura debería estar orientada hacia este fin primordial. ¿Cuál dice usted que es la correcta, mis hermanos? La A, pastor. Muy bien, mi hermana Yuri. Cuando nosotros vamos a interpretar, ese debe ser nuestro fin primordial, asemejarnos más a Cristo. Vamos adelante. ¿Qué vendría siendo la hermenéutica? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál es la respuesta correcta? La primera. De la interpretación de la Biblia. Muy bien, mis hermanos. La La A, opción pastor. número 1 es una ciencia, pero también es un arte de la interpretación, ¿verdad? Entonces es la A. Vamos adelante. Muy bien, ¿cuál de las siguientes claves de interpretación plantea el propósito del autor al escribir?
Contexto. El contenido. El contexto. Muy bien, mi hermana. Creo que mi hermana Ana por ahí habló suavecito, mi hermana Ana Tobar. Es el contexto. Vamos Ujú. adelante, mis hermanos. La hermenéutica nos permite ser imparciales y objetivos en lugar de ser parciales y subjetivos. ¿Esto es verdadero o es falso? La hermenéutica. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, pastor. Sí. Es verdadero, ¿verdad? Porque la hermenéutica nos va a ayudar a quitarnos sesgos, a quitarnos malas interpretaciones y a ser más objetivos a la hora de interpretar, ¿no? Más transparentes. Entonces es verdadero, mis hermanos. Muy bien. Dice, hay una raya que llenar, es la forma en la cual vemos la realidad y le damos significado. ¿Qué va ahí, mis hermanos? El conocimiento previo. Nuestro conocimiento previo, ¿verdad? Eso nos va a dar como una forma en la cual vamos a ver la realidad y le vamos a dar significado. Muy bien, mi hermana Diana, muchas gracias. Muy bien, a continuación dice, hay una línea en blanco, es suposición que poseemos de antemano. ¿Cuál sería ahí la correcta? La B. Presuposición. Preposición. Muy bien, es la B, es la presuposición, ¿verdad? Es cuando ya tenemos una posición antes de llegar al texto. Adelante. Dice, existen tres puntos principales para encontrar el significado de la escritura. ¿Cuál de las siguientes opciones, cuál de las siguientes opciones, sí? ¿Qué dice usted? ¿Cuál de estos son los tres puntos? Bueno, esta Todas está las súper anteriores. clara. Todos, Todas las pastor. Existen anteriores. tres puntos Claro, aquí está principales. súper clara, ¿no? Todas las anteriores. Es la D o la cuarta, muy bien. Aquí dice una posible consecuencia negativa de la respuesta del lector o de la crítica autobiográfica es que, ¿cuál cree usted que es, mi hermano? La C, es Génesis. Muy bien, es la C, que la persona puede hacer que el texto diga cualquier cosa. Esta es una consecuencia negativa, ¿no? Cuando el lector como tal no le presta atención. O bueno, más bien, aquí está hablando de la autoevaluación que se hace a sí mismo, ¿no? Entonces, si usted está mal, pues probablemente lo que va a enseñar también esté mal. Entonces, en ese caso, es la C, mis hermanos. Adelante dice, hay un espacio en blanco que llenar, dice que es el cuidadoso estudio sistemático de la escritura con el propósito de descubrir el significado intencionado. Esto es una tarea histórica básicamente. ¿Cuál es la respuesta correcta, mis hermanos? La C. Hermenéutica. La, pastor. Es la, es la C, mis hermanos. Es la La C, C. recuerden. La La C. exégesis es ese estudio ya sistemático que hacemos, ahí es donde ya aplicamos la hermenéutica, ¿no? Entonces ya es el ejercicio de esos principios que nos da la hermenéutica. Es la C. Vamos adelante. Muy bien, aquí dice en la sección una guía práctica a la exégesis, se menciona 4 pasos a seguir. Selecciona un pasaje. ¿Cuál es el segundo paso, mis hermanos? Leerlo, pastor. Leer el La A. texto, muy bien. Entonces sería... La A. En realidad, mis hermanos, es la opción B, ¿no? Pero después de escoger el pasaje, se va a observar, se va a hacer una observación. Recuerde que yo le dije que observar era leer el texto mismo, ¿no? Pero entonces aquí nos da una opción que dice leer el pasaje, pero así no nos apareció en el cuadro que vimos. Nos aparece efectuar observaciones del texto mismo. Entonces es la B. Efectuar observaciones, efectivamente es La leer y B. releer el pasaje. Entonces es la B, mis hermanos. Siguiente. Dice que cuando uno escoge un pasaje para predicar,
una regla general es escoger, bueno, esto yo no se los comenté, pero por lo general, mis hermanos, cuando uno va a predicar un texto, hay una regla general que dice que debe ser entre 10 y 20 versículos. Si usted escoge más de 20 versículos, posiblemente su prédica se alargue muchísimo, o puede pasar también que se vaya más leyendo que predicando. La 10. Entonces yo recomendaría incluso que entre 5 y 10, pero hay una regla general que habla de 10 y 20, La entonces 5. ahí sería la opción B, para que lo tengamos en cuenta. La 10. ¿Cierto? La 10 aún. Muy bien, mis hermanos, vamos con la siguiente. Dice, los puristas de la hermenéutica debaten acerca de si forma parte del proceso hermenéutico. Sin embargo, como predicadores, nuestra preocupación no es el debate académico, sino llevar palabra de Dios a las vidas de su pueblo. ¿De qué estarán hablando aquí? La aplicación. Muy bien, mi hermana Janie. Aquí se está hablando de la aplicación, ¿no? Hay algunos, digamos, La estudiosos aplicación. que La 1. así es, mis hermanos. Hay algunos estudiosos que hablan de que la aplicación no es tan necesaria, ¿no? Pero nosotros decimos que obvio, es la vida del conocimiento al fin y al cabo, porque la Biblia nos lleva no solo a conocer intelectualmente, sino a que ese conocimiento nos lleve a practicar o aplicarlo en nuestra vida. Entonces, es la aplicación. La aplicación. Muy bien, ¿Cuál es la 13? vamos con la 14. Dice que el apéndice A provee un ejemplo de exégesis. ¿Cuántos pasos en total se siguen para exegetar un pasaje aproximadamente? A ver, ¿cuántos más o menos? 4, no, 5. 5. 5. Ocho, pastor. 7. 7. Bueno, en realidad, mis hermanos, yo les dije que el material no daba todos los principios, pero yo les traje 10 principios, ¿no? E incluso hay algunos que hablan de más, pero en este caso la respuesta correcta va a ser la 8. Yo les traje 10, el material trae aproximadamente 7 u 8, pero bueno, esos principios, ahí usted los puede ir profundizando, digamos, a medida que va estudiando, ¿no? Posiblemente encontremos muchos más principios, pero en este caso es la D. Muy bien. Y la última pregunta, mis hermanos. Al efectuar observaciones del libro y del compendio bíblico más amplio, es importante considerar el género del pasaje, conectar el pasaje que procede y procede a la escritura es principalmente importante ¿para qué? Para Las Bueno, narrativas. en este caso es la respuesta número B, ¿no? Siempre a efectuar esas observaciones del libro y poder verlo en un panorama más amplio nos va a ayudar a tener mucho más claro la narrativa de lo que estamos leyendo o el contexto de lo que estamos leyendo, de lo que se está hablando. Entonces es la B, mis hermanos. Muy bien, de esta manera hemos respondido las 15 preguntas y si todo lo hemos respondido bien, debiéramos tener una calificación del 100% en nuestra prueba de la lección número 4, mis hermanos. Muy bien, así es. Si respondimos de esta manera, tenemos un 100% en la calificación y estamos listos para continuar con nuestra lección número 5. Mi hermana Ana Tobar, le agradezco cerrar el micrófono, por favor. Gracias. Y ya quedaríamos pendientes para la próxima lección, la lección número 5, así que estén por favor pendientes allí en el grupo. Yo envío por lo general el PDF para que usted se adelante. Así que bueno, mis hermanos, mi hermano Héctor, si me ayudas a dejar de compartir para elegir algún hermano que me ayude con la oración final y de esta manera poder quedar despedidos. Así que en esta ocasión le voy a pedir el favor a mi hermana Ana Rosso que nos despida con la oración y de esta manera quedar despedidos, mis hermanos. Gracias, pastor. Bendito Dios y Padre de la gloria, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das
de poder adquirir más conocimiento, poder aprender un poco más de tu palabra y poder vivir y reflejarte a ti, como hoy nos enseñaste a través de este estudio, Señor Jesús. Permítenos, Señor amado, estar como discípulos dispuestos, soberano Dios, a dar algo agradable a ti, soberano Dios, pero sacando, Señor amado, nuestros propios conceptos, nuestras propias opiniones, nuestros propios argumentos y viviendo bajo el fundamento que es tu palabra, viviendo bajo lo que tú nos quieres enseñar día tras día. Damos gracias, Señor Jesús, por el pastor Sebastián, que ha expuesto y se ha dispuesto, soberano Dios, para explicarnos más minuciosamente o más desmenuzado, Señor amado, este manjar, Señor amado, para que nosotros lo podamos digerir y lo podamos vivir, soberano Dios. Gracias, Señor amado, porque semana tras semana vamos adquiriendo un poco más de conocimiento y vamos creciendo, Señor amado, en el aprender de tu palabra. Damos gracias por las personas que se pudieron conectar y por las que aún no se pueden conectar o las que quizás van a ver la transmisión. Permítele, Señor amado, también que ellos puedan adquirir este conocimiento y podamos ser todos enriquecidos como familia y como cuerpo tuyo, soberano Dios, a sabiendas, Señor amado, de que queremos dar el fruto que tú estás requiriendo de cada uno de nosotros. Damos gracias, Señor amado, por este tiempo y te pedimos, Señor amado, que nos permitas tener una noche placentera y un buen inicio de semana, primeramente en tu presencia y luego, Señor amado, un buen tiempo, Señor amado, en nuestros trabajos y labores o quehaceres que vamos a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.